No sabes tú que yo tengo un sufrimiento al ver que no se conduele tu corazón. El Padre te está llamando y tú no atiendes la voz y el cariño inmenso del Creador. Pasas así la vida cuando hace tiempo andas siempre caído, no te das cuenta. Presente tendrás el día del sufrimiento, que rechazaste todo su inmenso amor. Y si no te han contado cuando hace tiempo al rubio de Galilea crucificado cerró el astro rey sus ojos por un momento, que despreciaste todo ese inmenso amor, que despreciaste todo ese inmenso amor, que despreciaste todo ese inmenso amor. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire tratando de estudiar junto con aquellos que le creen a Dios, que son hijos de Dios, para ver cuántos a veces hemos desechado ese amor de Dios. Y a veces hay gente que realmente no debe estar como debería estar por lo que ha desechado el llamamiento de Dios. Y hoy día vamos a ver tal vez un caso muy conocido, pero vamos a repasar algunas líneas de la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y aquí hay el caso de el rey Saúl, que fue llamado por Dios, fue también ungido por Samuel, el profeta de ese tiempo, como el rey de Israel. Y déjeme decir pues que este hombre ha quedado como un ejemplo aquí en la Biblia, para que usted y yo aprendamos que cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos hacerlo recto y completo. Entonces, como sabían decir los antiguos, con buena letra. Pero Saúl tomó este reinado de ser rey de una nación y decidió hacer las cosas a la manera de él, mas no a la manera de Dios, y no tan solo a la manera de él, sino a la manera de que el pueblo opine. Y esto es lo que muchas veces nosotros desechamos, ese amor de Dios. Yo hoy día quiero decirle que este tema le he puesto: Dios tiene uno mejor que tú. Si nosotros no hacemos las cosas como Dios quiere, Dios tiene uno mejor que nosotros. Y vamos a ver a dónde usted encuentra la falla de este hombre, de este rey Saúl. Y vamos a verlo en la desobediencia de Saúl después de que él era un rey de Israel. Y vamos a ver cómo Dios, a través del mismo profeta que lo ungió Samuel, le sale al encuentro a Saúl para decirle lo que Dios le había dicho cuando le había hecho el llamado. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Samuel está haciendo un recordatorio a Saúl y le dijo: a mí me mandó Dios a que te ungiese por rey. Cada vez que alguien unge a alguien, está siendo ungido de parte de Dios, y los hombres no somos no más que instrumentos para cierta ocasión y hablar de parte de Dios. Y le dijo: yo te ungí como rey de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ahora vengo, ese tiempo, dice Samuel, yo vine a ungirte, pero en este tiempo vengo a recortarte las palabras que Jehová
te dijo en el tiempo que ibas a ser ungido como rey. Cuando usted tiene un llamado de pastor, de obispo, de profeta, en fin, el llamado que Dios le ha hecho, usted tiene una gran responsabilidad a lo que Dios lo ha llamado. Cuando usted ha sido llamado como rey de una nación, a presidir una nación, usted tiene una gran responsabilidad de darle las cuentas a Dios. Y cada vez que Dios nos unge, así como ministro, debemos dar cuenta a Dios, como en este tiempo el rey Saúl. Y así hoy día en lo secular, pues los hombres que se les pone una banda y aquellos son presentados como los que presiden un país, se los unge como presidente, ellos también tienen que darle cuenta a Dios. Y este es el tiempo donde las naciones están dándole cuenta a Dios, pero nosotros no nos hemos dado cuenta, porque a todos aquellos que están presidiendo y no han hecho lo que Dios dice, entonces hoy día comenzaron a darle cuenta a Dios. Y este es el tiempo de que muchos van a ser quitados, porque Dios tiene uno mejor que tú, mejor que el que está en eminencia por no haber hecho, porque muchos de los que están les han puesto la banda cuando están de campaña, han jurado por Dios y por lo que más pueden, por la mamá y por la patria, de cumplir, pero no han hecho las cosas a la manera de Dios, y esto hace que hoy día Dios esté pasando factura a las naciones y especialmente a los que la presiden. Y le dice Samuel: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerse en el camino cuando subía a Egipto. Dios sabe cuántas personas se declaran enemigas de Dios, y Dios decía: yo lo castigaré a Amalec. Yo lo castigaré a Amalec porque se me lo puso a Israel en el camino cuando subía de Egipto. Entonces Dios tenía algo que cobrarle a Amalec, pero Dios no le venía a cobrar él directamente a través de un juicio, sino que Dios levantó como rey a Saúl para castigar a Amalec. Pero Saúl tenía que cumplir todas las palabras de Dios. Y esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que cumplir. Cuando Dios nos dice: abandona el pecado, abandona la fornicación, abandona el adulterio, abandona el vicio, deja las malas palabras, Dios te dice: déjalo todo. Y nosotros queremos seguir con Dios, pero seguir nosotros llevando las cosas de los amalecitas en este tiempo. Y en el verso 3 vamos a ver lo que Samuel le dice. Y Dios le dice que le había dicho a Saúl cuando es rey: ve pues y hiere a Amalec. Ve pues y hiere a Amalec y destrúyele todo lo que tiene. ¿Cuánto tenía que destruir? Entonces Dios ha mandado que se termine con todo lo que es de Amalec, porque era enemigo de Dios. ¿Cuál es el rebrote que tenemos hoy día? No es de la pandemia. El rebrote que tenemos nosotros de maldad en el mundo es porque cuando el pueblo de Dios tuvo que gobernar y hacer las cosas a la manera de Dios, no lo hizo y permitió que los amalecitas tomaran ventaja, que sean ellos más audaces y atrevidos y comenzaran a tomar posesión de los pueblos, las naciones. Y eso es lo que tenemos, porque el pueblo de Dios no supo poner en su puesto a aquellos que no eran pueblo de Dios. Y como vemos aquí: ve y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, no tengas misericordia. Mata, mire lo que Dios le dice: mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aún los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos, mata todo. Dios dijo lo de Amalec: no quiero nada. ¿Qué es lo que esto significa en nuestra vida espiritual? Dios no quiere nada de lo que sea contaminante con el pecado. Dios no quiere nada que se traiga donde está el pueblo de Dios. Si usted tiene algo que ha venido practicando de lo de Amalec y el pecado del mundo, usted tiene que matarlo todo. A eso se refiere: usted tiene que matarlo todo. No puede traer ni siquiera una ofrenda de lo que fue su pillaje, su robo, su mentira. Esto era lo que Dios estaba diciendo: no quiero nada por el lado izquierdo. Dios es recto y todo por lo que es el lado derecho. Y vamos a ver que en el verso 9, y Saúl y el pueblo, mire, ¿qué les dijo Dios a Saúl? Mata todo. ¿Y qué pasa aquí? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de los amalecitas.
y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados y los carneros, y a todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La orden de Dios era matar todo. Cuando Dios lo llama a usted, al menos a los que estamos llamados en el ministerio, Dios nos dice, mata todo. Corta con esa relación y déjese usted de estar como Saúl y el pueblo, que perdonaron a lo más gordo, a lo que según la mirada de ellos, según la óptica de ellos lo veían bueno. Dios les había dicho que mate y mate todo. Hoy día también los que tenemos llamado al ministerio, Dios nos pone en ciertas circunstancias en las que nosotros debemos de dejarlo todo. Mire que Dios les dice a sus discípulos, a los que iban a servirle a Jesús, el que no deja padre, madre, mujer e hijo, casas y todos los bienes por servirme a mí, no es digno de mí. ¿Y cuál es el problema de hoy día? Queremos servirle a Dios, decimos que lo amamos a Dios, pero andamos dejando ciertas cosas porque creemos que son buenas. Es que porque es mi amigo, es mi vecino, porque no me diga nada, porque no se moleste conmigo, es mi hermano, yo no puedo hablarle la palabra de Dios. La Biblia es clara, el que no deja ese parentesco, esas amistades y entra en una amistad, en un matrimonio con el Señor, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. El que no deja, y aquí Dios le había dicho a Saúl, si tú quieres reinar, te voy a advertir que si no matas todo lo que es de los amalecitas, yo tengo otro mejor que tú. Hoy día hay otro mejor que tú. Si tú no haces la obra como Dios te lo ha pedido, como Dios te ha mandado, entonces Dios tiene otro mejor que tú. Entonces este pueblo no quiso matar al rey ni lo más gordo de los animales. Y dice en el verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Lo importante es que Dios no le habla a los que no oyen, a los sordos, a los que desobedecen. Dios le habla a sus hombres, a sus videntes. Dios le habla a los varones de Dios, y en este caso el varón de Dios era Samuel. El otro había sido puesto como rey, pero el varón, el sacerdote, era Samuel. Y vino palabra de Dios a Samuel, porque Dios dice que no hará nada antes que avise a sus siervos los profetas. Y este era el gran profeta de Israel, Samuel. Verso 11. Me pesa, dijo Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Déjeme decirle que nosotros los ministros, nosotros los que somos llamados a un liderazgo, a un pastorado, si usted no hace las cosas como Dios se las ha pedido, déjeme decirle que a Dios le va a pesar haberlo puesto a usted o a mí si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha dicho. Cuando Dios te dice mata todo, haz las cosas como yo te las estoy pidiendo y como yo te las he mandado, eso es mata todo. Si tú no quieres darle pesar a Dios mañana porque tú digas que has hecho la obra de Dios, pero no la hiciste a la manera de Dios, la hiciste como el pueblo de Israel que perdonó a los de Amalek junto con su rey Saúl. Entonces nosotros a veces algunos queremos reinar, pero tener buena amistad con quien Dios nos dijo que con ellos no debemos tener buena relación. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que con el tal ni siquiera comáis, porque hay veces que hay relaciones que Dios nos prohíbe, porque si hay personas al menos que conocen la palabra, que no tienen un cambio de actitud, nosotros no debemos andar ni comer con aquellas personas, porque eso le pesa a Dios que nosotros andemos con personas que no quieren el cambio. Y dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Y en el verso 12 dice, mas madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl. Samuel ya sabía lo que había sucedido, ya Dios se lo había dicho, y por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Verso 13, y vino pues Samuel a Saúl. Samuel estaba más preocupado que el que había desobedecido y le dijo, bendito seas tú de Jehová,
yo he cumplido la palabra de Jehová. Cuando Samuel iba a Saúl, se le adelantó Saúl para decirle a Samuel: bendito eres, le dijo, seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. No le habían preguntado a Saúl todavía, no le había preguntado Samuel si realmente había hecho todo lo que le habían mandado, pero se le adelantó. Aquí en este pasaje vemos que se le adelantó para decirle, esto me parece bastante, cuando el joven rico le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: has guardado los mandamientos. Y él dijo: todo desde mi juventud. Pero Jesús le dijo: una cosa te hace falta. Y esa cosa es la que a veces a nosotros nos hace que no tengamos el éxito deseado en la vida cristiana. Una cosa te hace falta. Y usted sabe lo que le dijo al joven rico. Y aquí también a este Saúl le había dado pesar a Dios porque una cosa había hecho mal. Dios le dijo: mata todo lo de Amalek, y dejó las vacas gordas y dejó vivo al rey de Amalek. Entonces, cuando nosotros a medias obedecemos a Dios, le damos pesar a Dios. Entonces dice que cuando vino Samuel preocupado por la noticia de lo que Dios le había dicho de Saúl, Saúl se le adelantó y le dijo: bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aparte de que no había cumplido, aquí ya estaba mintiendo y engañando al hombre de Dios, a Samuel. Antes de que le pregunten, él ya dice: todo he cumplido. Por eso que el que no ha cumplido es el primero que se precipita a decir: yo lo hice todo. Porque cuando usted ha hecho todo como Dios le mandó, usted no tiene por qué estarle diciendo a nada ni a nadie de lo que usted ha hecho, porque Dios sabe cómo usted lo ha hecho y cómo usted está caminando. Y dice el verso 14: y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces Samuel lo confrontó y le dice: ¿qué balido de vaca? Si Dios te dijo que mates, usted vio que en el verso 3 le dijo: mata mujeres, mata hombres, mata vacas, mata todo lo que tenga de Amalek. Todo lo de Amalek: vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo, no quiero nada, porque cuando Dios no quiere nada de lo que proviene del pecado. Tú puedes haber cometido pecado, yo pude haber cometido tanto pecado, pero cuando vine a Cristo tuve que arrepentirme de todos mis pecados, abandonar todos los pecados para yo tener una buena relación con Dios. Y todo comenzar a vivir la manera de Dios es abandonar el pecado para vivir en la rectitud y en la santidad que Dios desea, porque Él es santo, dice la palabra. ¿Qué balido de vacas entonces el que escucho?, le dijo Samuel. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. ¿De a dónde lo habían traído? Aquí ya se sintió el descubierto de Amalek, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Si usted es líder, si usted es ministro, si usted es pastor, si usted tiene un llamado, déjeme decirle, el tiempo que usted haga el caso al pueblo, a los que le están hablando al oído, usted está próximo a que pongan uno mejor que usted, porque a esto terminamos. Cuando nosotros realmente no obedecemos la palabra de Dios, entonces aquí ya se sintió y de Amalek han traído, porque el pueblo, si Dios no ha puesto a gobernar al pueblo, Dios no ha puesto a gobernar a los creyentes, Dios no ha puesto a gobernar a todo los cristianos, Dios ha puesto siempre hombres para que reinen, hombres para que dirijan los pueblos. Y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Aquí ya Saúl le dice a Samuel: destruimos todo lo que vimos malo, pero las gordas las dejamos para traerle ofrenda a Jehová. Esto todavía es cuando nosotros hacemos la obra de Dios, cuando uno le ha dicho a las personas, a los líderes: haga así, pero ellos dicen: no lo hice así porque yo lo vi mejor, es que yo creí que así era mejor. Cada vez que usted haga eso, usted está actuando igual que Saúl, obedeciendo lo que el pueblo dice y creyendo usted atribuirse y que a usted le den aplauso los hombres, pero usted de Dios no tiene nada. Verso 16: entonces dijo Samuel: aunque eras pequeño, porque hemos sido pequeños nosotros en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Le recuerda a Samuel, le dice: aunque eras pequeño, aunque eras un hombre temeroso, Dios
te ha hecho jefe de las tribus de Israel. Porque eso es lo que hace con Dios, con cada uno de nosotros cuando nos llama al ministerio. Dios nos hace jefe de las tribus de Israel, del pueblo de Dios, porque también es el Israel espiritual. Verso 17. Y dice el verso 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, aquí le recuerda a Samuel, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. El plan del gobierno de Dios es que yo acabe con el pecado, es que yo renuncie al pecado, es que yo aprenda a hacer todo lo que Dios dice, sin decir que esto me parece bueno ni que esto me parece bonito, sino que así Dios, la palabra de Dios era para Saúl: mata todo lo de Amalek, destrúyelos todos, no dejes nada hasta que los acabe, le dice Samuel. Esta fue la palabra que se te dio a Dios, a ti, Saúl. Y el verso 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabe. Y el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Cuál es el problema? Que nosotros los cristianos, y a veces queremos hacerlo, no oímos la voz de Jehová, ni oímos la voz del hombre de Dios, que en este caso era Samuel para Saúl. No oímos la palabra del pastor principal, no oímos la palabra del apóstol y queremos hacer la obra. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, te volviste a tus pensamientos queriendo hacer lo del pueblo, has hecho lo malo? Cuando usted no hace como se le da la orden, usted está haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces esto es lo que le sucedía al pueblo de Israel en este tiempo, el no haber hecho lo que Dios le había dicho a través de su rey. Cuando usted es rey, cuando usted es un ministro, cuando usted ha sido puesto en eminencia, usted tiene que oír la voz de Dios, oír la voz de su director, de su apóstol, de su pastor, de su líder, de su mentor, y hacerlo todo como se le ha dicho, para que usted termine con Amalek. Porque si no, usted hace algo aparecido, es una copia, pero no es lo que Dios ha mandado a hacer. Y ahora vamos a ver en el versículo 22 de este mismo capítulo 15, y dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, escuche bien, esta palabra es para nosotros. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se le obedezca. Yo quiero que a usted se le grabe, se complace Dios que usted haga tantos ritos, tantas caminatas, tantos, como dice aquí, holocaustos, que usted mate corderos, como que se le obedezca. Y dice, a las palabras de Jehová. Si Dios se complace en la obediencia, no es que nosotros hagamos un sacrificio. A veces nosotros queremos hacer cosas buenas para Dios, y aquí Saúl había dejado la vaca gorda para llevar sacrificios a Jehová, y Dios no acepta esos sacrificios de la gente que no es santificada. Dios acepta sacrificios, Dios acepta las ofrendas, los diezmos y las primicias del pueblo que ha sido santificado. No es del pueblo de Amalek, no es del impío, no es del que no conoce a Dios, no es del que no quiere negocio con Dios. Dios acepta ofrenda solo del que obedece, de los que son santificados. Y ciertamente, le dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención mejor que la grosura. Prestar atención, obedecer a lo que le dice su líder o su mentor, es mejor que usted haga cualquier sacrificio, cualquier obra que Dios no le va a agradecer, porque usted lleva de lo de Amalek, porque usted está en desobediencia. Yo estoy trayendo esta palabra porque realmente esto está falseando, y esto le da un derecho legal al enemigo cuando usted desobedece las órdenes que se han dado por un líder, por un pastor, por un rey, por un sacerdote. Y este rey se había dejado convencer del pueblo, a pesar de que no se sabe si era de él la idea, pero él dijo a Samuel, el pueblo y yo perdonamos, para llevarle primicias. Dios no necesita primicias de lo que no es santificado. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
también Él te ha desechado para que no seas rey. Tremendo juicio aquí que Dios le pone a Saúl. Como tú desechaste la palabra de Dios, no obedeciste, no mataste los amalecitas, no terminaste con todo el pecado, Dios te ha desechado para que no seas rey. Nosotros hemos sido llamados también a ser reyes y sacerdotes el día que creímos en Jesucristo, el día que Él perdonó nuestros pecados, el día que nosotros decidimos caminar y seguir a Jesús. Nosotros somos reyes también. No solamente Saúl en este tiempo era un rey de un pueblo como Israel, sino que nosotros estamos al frente del pueblo de Dios, que viene a hacer lo mismo. Todo ministro, todo pastor ya es un rey, pero el desobedecer y hacer cosas que Dios nos ha mandado, le dice aquí Samuel, Dios te ha desechado para que también ya no seas rey. Nosotros debemos tener mucho cuidado en este tiempo. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado o qué estamos haciendo? Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, reconoció, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dos cosas que había él desobedecido, el mandamiento de Jehová y las palabras del hombre de Dios, porque esto cuenta cuando usted no obedece al hombre de Dios. Y mucha gente hoy día dice, yo le obedezco a Dios, pero al hombre porque tengo que obedecer. Aquí este hombre, aunque había pecado y ya estaba desechado de ser rey, él dijo, yo reconozco, he pecado contra Dios y no he hecho caso a las palabras, y no he hecho caso, dice, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Samuel, del ministro, del sacerdote. Porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Yo le pregunto hoy día, ¿a quién le tiene temor usted? ¿Al pueblo, quedarle bien a las personas que usted está liderando, o le tiene temor a Dios? Si usted le tiene temor o pena al pueblo, déjeme decirle que usted está en el camino de Saúl. Usted puede desechar ese llamado y ese reinado que Dios le ha hecho. Entonces dice aquí la palabra de Dios, temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mire lo que él está diciendo. Perdona ahora mi pecado, le está diciendo a Samuel. Hay muchos cristianos en las iglesias que no obedecen lo que se les ha enseñado, lo que Dios ha mandado. Y después vienen de desobedecer y le dicen a uno, pastor, perdóneme. Y en este caso Saúl también le dijo, perdona pues ahora mi pecado. ¿De qué le vale que Samuel le perdonara el pecado a Saúl si Dios ya lo había desechado? Entonces nosotros tenemos que saber esto, que si nosotros no aprendemos a obedecer a Dios, no nos va a valer que el pastor nos perdone. Y hay mucho pueblo engañado dentro de las iglesias, me atrevo a decir, porque dicen, no, es que yo ya hablé con el pastor, yo ya le dije al pastor que me perdonara. ¿De qué le vale el perdón del pastor, o de qué valía el perdón de Samuel en este tiempo, cuando ya Dios había dicho, por no obedecer yo te deseché para que no seas rey? Dios puede quitar tu reinado, puede quitar lo que Dios nos ha dado en un momento, porque nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Pues perdona ahora mi pecado, le dice a Samuel. ¿Qué tiene que ver Samuel cuando Dios es el que te ha desechado? Cuando Dios había desechado ya Samuel. Entonces déjese usted de pedirle perdón a su pastor, obedezca lo que Dios habla a través de su pastor, a través de su profeta, a través de su apóstol, a través de su mentor, de su líder. Usted aprenda a obedecer para que no lo deseche Dios. Dios es el que desecha, no era Samuel el que había desechado. Samuel era el portavoz, el que lo había ungido y que ahora le dice, tú desechaste la palabra de Dios, ahora Dios también te ha desechado. Cuando nosotros hablamos de parte de Dios y usted contradice la palabra, no se va contra nosotros, sino contra Dios. Verso 25. Y le dice, él vuelve conmigo para que adore a Jehová, le dice Samuel. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Aprenda esto, no volveré contigo. Yo no volveré con uno que desobedece a Dios. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Si usted es uno de que conoce la palabra de Dios, desobedece la palabra de Dios, no hace las tareas, no hace lo que le han dicho que haga, déjeme decirle, usted ya ha desechado la palabra de Dios. Y no me pida como pastor, no me pida que yo ande con usted, ni que me vuelva a usted, porque usted aquí lo está viendo. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Yo te digo hoy día, si tú no aprendes a caminar como Dios quiere que camine, tú vas a encontrar que tu líder o tu mentor un día te va a decir, no
volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Si hay cristianos desobedientes que no aceptan ni obedecen la palabra de Dios, ni la voz de su mentor, ni su líder, va a llegar el momento que ningún líder va a quererlo liderar. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Todo ministro, todo líder, todo hombre que Dios nos ha puesto sobre el pueblo, que Israel, somos el Israel espiritual, los cristianos hoy día, es un privilegio grande que estemos de parte de Dios ministrando y enseñando a un pueblo. Y aquí Saúl estaba gobernando Israel, pero le dice en el 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces, cuando ya Samuel le dijo, el líder le dijo a Saúl, yo no voy a andar contigo porque desechaste la palabra de Dios. Entonces él en su angustia se le prendió de la vestimenta de Samuel y le rasgó el manto de Samuel. Y en el verso 28, entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. ¿Cuál es el tema de este mensaje? Si tú no aprendes a obedecer a Dios, Dios tiene uno mejor que tú. Dios tiene uno mejor que tú y Dios lo hizo, y usted sabe la historia, lo desechó a Saúl y levantó a David como rey, el rey que gobernó bien 40 años Israel. Dios está buscando gente que le obedezca, gente que obedezca, porque aquí Samuel dijo, se complace tanto Dios en los holocaustos de la víctima como se le obedezca. Ciertamente los obedecer es mejor que los sacrificios. Pueblo de Dios, hoy día es tiempo de obedecer para que Dios no nos aparte y ni siquiera nuestro líder quiera andar con nosotros. Oramos en este tiempo. Padre, oro para que no abandonemos nuestro lugar, porque es el privilegio más grande que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya tomado en cuenta, que Cristo haya pagado con su muerte por el rescate, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación y vida eterna. Y hoy día que hemos sido llamados como reyes y sacerdotes, nunca permitas, Padre, que nos apartemos, que veamos cosas mejores acá en la tierra que el llamado que tú has hecho. Gracias te doy, Dios, por todos aquellos que son escogidos, para que en este tiempo mediten sobre esta palabra y no vayan a ser algún rato sorprendidos por el mismo líder que le diga, se pasó tu tiempo, ya tú fuiste desechado de parte de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. Yo bendigo a todos esos que tienen oídos para oír la palabra y la ponen por obra. Desde ya yo declaro bendiciones sobre sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.